Saludos de paz, muy buenas tardes. Mi nombre es Sandra Leiva. Vamos el día de hoy a tener una nueva charla, compartiendo un domingo más con todos ustedes con mucho cariño, de parte de la institución Brahma Kumaris de Ecuador. El tema que vamos a tener hoy es abriendo el tercer ojo desde la calma interior y lo va a dar Gabriel Ortega. Hago una presentación pequeña de Gabriel Ortega. Él es licenciado en idiomas, es estudiante y profesor de la Universidad Brahma Kumaris hace un poco más de 20 años. Él realmente tiene muchísima preparación, da normalmente por días en la semana, varios días en la semana, dirige meditaciones directamente desde la página de Facebook, que por cierto está en este momento en vivo en la página de Facebook de Beca Guayaquil, Ecuador. Si alguien de pronto no puede ingresar por medio de Zoom, sería bueno que recomienden que ingrese desde la página de Facebook. Para seguridad, estamos manejando el control con sonido. Si alguien desea hablar, puede alzar la manito o a su vez podemos en el chat escribir las preguntas que se darán a su debido momento, ¿sí? Entonces, bueno, pues yo estoy muy contenta de compartir con todos ustedes. Espero disfruten muchísimo esta charla. Sé que todos vamos a terminar muy beneficiados y bueno, no nos hacemos esperar más. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y todos juntos somos una muy bonita vibración. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una feliz tarde y feliz noche también. Voy a presentar entonces ahora a Gabriel Ortega. Gabriel, por favor, ¿te conectas? Hola, buenas noches a todos. Gabriel les saluda una vez más. Yo sé que muchos de ustedes ya me conocen, nos vemos a diario en la página de Facebook. Bueno, le agradezco mucho a Sandra por la presentación. Es un gusto de compartir de nuevo con ustedes. Puedo sentir esa vibración positiva de todos aquí reunidos. Yo sé que siempre los que estamos reuniéndonos en estas charlas somos personas amantes de la espiritualidad. Queremos siempre rescatar esos valores internos, sobre todo cuando vivimos en un mundo de adversidad, ¿no? En un mundo rodeado de mucha intranquilidad, de mucho caos. Sin embargo, qué esperanza, es tan gratificante encontrar charlas como estas que la Universidad Brahma Kumaris siempre está dispuesta a compartir a nivel de sus 110 países en el mundo, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a tratar una charla muy interesante que es abriendo el tercer ojo desde la calma interior. Este tema me trae muchos recuerdos porque es un tema que está muy conectado con mi infancia espiritual, si se podría decir, mis primeros pininos en lo que es la meditación Raya Yoga. Cuando ingresé a la meditación Raya Yoga, la primera charla que escuché fue junto con autoestima, fue el pensamiento positivo. Y esta conferencia que ustedes van a escuchar ahora tiene algo que ver con eso, sobre todo con el proceso creativo, ¿no? El proceso creativo, ese proceso del yo interior, que muchas veces desconocemos. Yo sé que muchos de ustedes ya han escuchado hablar de pronto de este tema, pero qué bonito es cuando juntamos todas nuestras experiencias y tal vez nos vamos a llevar una experiencia mucho mayor cuando juntos juntemos nuestra energía y creemos esa atmósfera de paz, que es lo más importante. Yo siempre digo, cuando estoy compartiendo estas charlas, no solamente estoy aquí para mostrarles algo, sino también para aprender mucho de ustedes.
cada vez que doy una charla de de este tipo, yo me voy con tanta alegría porque aprendo muchísimo, muchísimo, muchísimo de aquellas personas con las cuales me conecto. Ahora que ya no se lo hace cara a cara, sino a través de Zoom, al principio yo tenía la interrogante de si iba a ser posible percibir el contacto, la energía que se sentía cara a cara. Y la verdad es que sí. Y eso demuestra una sola cosa, que somos esos seres espirituales capaces de ir más allá de la barrera de los límites de lo físico. Y eso es lo que vamos a escuchar en esta charla. Muy bien, vamos a empezar entonces. ¿Me ayudan? Aquí estamos en esta imagen que ustedes ven ahora es la imagen de una tortuga. Y tiene que ver mucho con el tema de la charla. ¿Por qué? Porque la tortuga es ese animalito que ustedes se dan cuenta, está provisto de algo que lo protege, de algo que le sirve para cuando él necesita descansar, cuando él necesita ir a su interior, y es el caparazón. Ese caparazón representa ese poder de introversión, ¿ya? Y es ese caparazón a donde nosotros tenemos que ir, hacia adentro de ese caparazón, más allá de las capas externas que nos hemos creado alrededor nuestro, para poder descubrir, redescubrir, diría yo, ese encuentro con ese tercer ojo, esa conciencia de alma, y así poder despertar ese tercer ojo. Vamos entonces a avanzar. En la primera imagen que vamos a ver, yo quisiera entrar con una suave música a un momento de relajación. Lo mejor antes de empezar una charla es entrar a un silencio. Entonces vamos a escuchar una música suave. Sandra me va a ayudar. Muchas gracias. Por unos momentos. Mientras observamos vamos a sentarnos cómodamente con nuestra espalda recta. Sabemos que se está compartiendo el sonido, ¿sí? ¿Sí se escucha? Bueno. Vamos a sentarnos cómodamente. Respiremos suave, hondo y profundo. Y vamos a visualizar ese hermoso lugar que está ahí al frente, que estamos ahora observando. Vamos a visualizarnos en ese lugar. La mente es muy poderosa. Y vamos a imaginar que nos transportamos hasta ese lugar. Estamos sentados en ese lugar sereno, tranquilo. ¿Qué me inspira ese lugar que observo ahora? Estoy en el balcón de esa casa. Mientras observo ese lago sereno y tranquilo, escucho el cantar de las aves. Y voy a imaginar que respiro suave y profundo y dejo que esa respiración suave y profunda me vaya llevando más y más
hacia el encuentro con mi propia naturaleza interior. Este lugar me recuerda lo tranquilo, lo sereno, lo pacífico y estable que es mi corazón espiritual. Continúo respirando profundo y voy descendiendo las escaleras de esa casa y me voy acercando hasta el muelle y observo sentado en ese muelle la tranquilidad de ese lago y comienzo a sentir cómo mi mundo interior es igual o quizás mucho más pacífico que esta imagen. Estoy en total calma, en total paz, conmigo mismo. Y puedo ver cómo fluye ese río calmado frente a mí, que me recuerda los hilos de mis pensamientos fluyendo en mi mente, armoniosamente, tan puros y pacíficos. Y entonces, este conjunto de pensamientos puros y elevados crean dentro de mí una actitud positiva muy poderosa, creando una atmósfera de tanta paz a mi alrededor. Esta paz que me conecta con todos aquí, en este Zoom. Puedo sentir lo pacíficos que todos son. Puedo sentir sus vibraciones de paz. Y ahora, lentamente, voy volviendo a este momento actual. Voy moviendo mis manos, mis pies. Respiro profundo y si he cerrado mis ojos, los voy abriendo lentamente. Estiro los brazos, estiro las piernas. Dejo que la mejor, pero la mejor de mis sonrisas emerja en mi rostro. Y estoy de vuelta aquí. Yo soy un ser de paz. Om Shanti. Muy bien. Bien. Ahora que estamos un poquito más relajados, más tranquilos, esa mente más tranquila, ya nos alejamos de todo, estamos aquí, vamos a continuar y vamos a ver una imagen bien maravillosa que aparece ahí frente a nosotros.
Esta imagen es la mejor para explicar este proceso creativo. ¿Qué sucedía? ¿Ah? ¿Qué pasó de pronto cuando estábamos meditando? ¿Fue fácil concentrarnos en ese ambiente de paz, de tranquilidad? ¿O de repente aparecieron pensamientos? ¿O la laguna se volvió rápida? ¿O la mente me quiso llevar para otras partes? Puede haber ocurrido eso, ¿verdad? Bien, vamos a entender cómo es este proceso creativo. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí adentro, en lo más profundo de nuestro ser? Para esto vamos a valernos por esa imagen que vemos ahí. Ahí vemos un árbol, ¿verdad? Bueno, son dos, pero vamos a enfocarnos en uno de ellos, el más grande. Y vamos a pensar, vamos a darle una palabra de cada uno de estos, del proceso creativo que está ahí, a cada una de esas partes del árbol. El primero es los pensamientos. Los pensamientos son como la semilla, ¿sí? A partir de la cual nace todo. Sea lo que nosotros querramos construir, crear, querramos llevar a cabo, lo que sea, siempre va a va a nacer de una semilla. Y así como el árbol, toda la historia del árbol está contenido dentro de la semilla, de igual manera, todas nuestras acciones, los hábitos que realizamos, todo lo que llevamos a cabo en las acciones, parten de una semilla, que es los pensamientos. Y los pensamientos se crean en nuestra mente. Esos pensamientos luego se van a transformar en sentimientos, ¿verdad? Y si les seguimos dando más y más fuerza a través de la determinación, estos sentimientos se van a transformar en emociones, volviéndose raíces mucho más fuertes. Entonces, ¿qué hacen las raíces? Las raíces se van a agarrar más, ¿verdad? Se van a afirmar más, le van a dar más fortaleza a ese árbol. Por eso es que se dice que mientras más pensamos y pensamos y pensamos en algo, más fuerte va a ser el sentimiento, más fuerte va a ser la emoción y probablemente la atracción hacia aquello que estamos pensando. La actitud se va a crear también allí en base a estos sentimientos, en base a estas emociones, y entonces la vamos a ver más fortalecido, ¿verdad? Ustedes han visto las plantitas cuando van creciendo, incluso los árboles cuando van creciendo. El tronco es verdecito y no es tan duro, pero a medida que pasa el tiempo, se va volviendo más leñoso, más fuerte, y entonces esa es la actitud, ¿verdad? La actitud hacia las situaciones. ¿Qué actitud tengo? ¿Una actitud positiva o negativa? La acción y el comportamiento ya viene a ser como quien dice las ramas, ¿verdad? Las ramas, ya sea que yo lleve a cabo la acción o simplemente esté adoptando un comportamiento. ¿Mm? Y esta acción o comportamiento, ¿verdad? Me va a generar un fruto. Por eso es que se dice que mientras más yo realizo una acción, se va a formar un hábito bien fuerte dentro de mí. ¿Mm? Entonces, este proceso creativo de mí depende si lo vuelvo positivo o, por el otro lado, lo vuelvo negativo. Si yo siembro positivo, es decir, si la semilla de mis pensamientos son positivos, mis sentimientos, mis emociones van a ser positivas, el tronco va a ser estable, fuerte, la acción, las ramas van a saber sostener esos frutos, no los van a dejar caer, ¿verdad? Mal hechos ni verdes. Y el hábito, es decir, el hábito que voy a crear, el fruto final, va a ser un fruto muy delicioso, muy jugoso, muy rico, que me va a traer positividad en mi vida. Es decir, va a formar mi carácter y mi personalidad de una manera positiva, elevada. Por el contrario, si la semilla de mi pensamiento no es una semilla que ha sido curada, no es una semilla que ha sido evaluada, no ha sido tratada, entonces esa semilla va a generar raíces débiles que van a ser atacadas fácilmente por el hongo, ¿ya? La van a contaminar. Entonces, el tronco también no va a recibir esa energía suficiente, la actitud.
La actitud que voy a tener hacia los demás no va a ser una actitud positiva, sino más bien negativa. Va a haber falta de confianza en los demás. Y la acción y el comportamiento, las ramas van a ser débiles. Es decir, mi acción va a estar, voy a ser esclavo de mis acciones, voy a ser esclavo de mis sentidos, los sentidos me van a engañar, ¿verdad? Y voy a crear hábitos negativos. Y estos frutos no van a dar unos buenos resultados, es decir, mi carácter, mi personalidad va a ser una que va a dejar mucho que desear. Bien. Entonces, aquí vamos a observar, ¿qué podemos observar aquí? Podemos observar una imagen, ¿verdad? Esta imagen es como un bosque. En realidad, hoy en día nos encontramos viviendo unas situaciones muy difíciles en el mundo. Hay sufrimiento por todas partes, ya sea a través de la economía, ya sea a través de la familia, a través del trabajo. Siempre hay situaciones, ¿verdad?, que se están presentando. Y una tras otra, de alguna forma o de una u otra forma, están trayendo pesar. ¿Y qué es lo que hace que estas situaciones traigan pesar? Porque nosotros estamos conectando, ¿verdad?, nuestra atención hacia este bosque oscuro de ramas. Las ramas, cuando crecen en las selvas, crecen tanto, los árboles se juntan tanto sus ramas que no permiten ver la luz del sol. Y entonces es algo similar aquí. Cuando la mente se ha saturado, sobresaturado de pensamientos inútiles, de pensamientos de desperdicio, no somos capaces de ver la luz de la conciencia, no somos capaces de ver esa verdad que está ahí oculta dentro de nosotros. Entonces, este proceso, estos hábitos que se van creando, ¿verdad?, van trayendo consigo deseos. No solamente que, no es que termina todo en los hábitos, sino que estos hábitos que están muy arraigados ahí dentro de nosotros van a emerger nuevamente en nuestra mente, trayéndonos deseos, ¿ya? Por ejemplo, pongo un ejemplo sencillo. Alguien que acostumbra a fumar. Esta persona empieza a fumar y de pronto lo hace por curiosidad y fuma. Y después de un tiempo dice, wow, he fumado y la verdad me ha hecho sentir muy bien. Se cree, esa conciencia errada creó algo dentro de sí. Le hizo pensar que esto le hace bien. ¿Por qué? Porque le quita el estrés, porque lo hace sentir tranquilo, lo hace sentir más paciente, ¿verdad? Y eso es lo que empieza a sentir. Mientras tanto, ese tercer ojo del intelecto queda como dormido, ¿ya? Ese tercer ojo está dormido. ¿Por qué? Porque lo domina este ego errado, conectado con esa creencia o ego, ¿verdad? Ese ego que está creando una creencia errada, lo está engañando, lo está diciendo, mira, esto te hace bien, continúa. Entonces ese intelecto, esa facultad de decidir, de tomar decisiones tan dormida, queda desapercibida y voy a pasar directamente del pensamiento a la acción, dejándome dominar por esa acción. Es tan difícil ver muchas veces lo que es bueno para mí cuando tengo demasiada cantidad de pensamientos en mi mente. Entonces necesito ir hacia el interior, ir hacia la calma, para poder despejar, para poder permitir entrar esa luz hacia mi interior y ver que realmente no soy parte de esa oscuridad, sino que soy esa luz que ha quedado ahí en el olvido. Vamos entonces a entrar a otra imagen aquí. Aquí vemos varios ejemplos, ¿no? Nos encontramos diferentes tipos de hábitos. Por ejemplo, tengo el hábito habíamos dicho, de fumar. ¿Cuál es la emoción que se crea detrás de este hábito? Recordemos el proceso creativo. Empiezo a fumar,
tengo la ansiedad de fumar, esa emoción, ¿verdad? Y entonces empiezo a pensar, puede que fumar ayude, pero la verdad es otra, la verdad es que es perjudicial para mí y me vuelvo dependiente. Cuando empezamos a gritar, ¿verdad? ¿Qué tratamos de hacer cuando queremos gritar? ¿Verdad? Tenemos ese sentimiento de ira y gritamos fuertemente. El ego o la falsa conciencia me hace creer que gritando voy a ser escuchado, ¿verdad? Quiero hacerme escuchar. Estoy haciendo, tú no estás haciendo lo que quiero, entonces, mira, tengo que gritar para que lo hagas. Entonces, cualquier cosa que yo haga está bien. El ego me hace, se encarga de crear estas creencias dentro de mí y hacerlas ver como si fueran verdaderas. Pero la verdad es otra. La verdad es que cualquier cosa que esté haciéndose es lo que debe hacerse. No es que yo no deba poner en orden lo que esté mal, sí, pero lo interesante es que debo chequear si mientras pongo en orden pierdo mi paz, entonces no estoy poniendo en orden las cosas desde la conciencia real, sino desde una conciencia de ego. Porque el ego siempre va a hacerme sufrir. Ese es el engaño del ego. El ego primero me hace o recrea crea una creencia, valga la redundancia, ¿verdad? O patrón, y me hace creer que eso es la verdad. Pero después, ¿cómo terminamos cuando tenemos ira? Terminamos deprimidos, terminamos cansados, terminamos estresados. Entonces, realmente después nos damos cuenta que no es verdad, que no era realmente la ira la solución. Y así vemos otros tipos de hábitos. Por ejemplo, argumentar. Cuando argumentamos, yo quiero tener la razón y el otro, yo también quiero tener la razón. Hay ira, hay miedo, yo estoy en lo correcto. Y pensamos que tratar de demostrar la verdad es lo correcto. Pero la verdad es que nadie está correcto ni está incorrecto. Esa es la gran verdad. Todo lo que ustedes están escuchando aquí, ¿verdad? Ustedes son los que deciden si ustedes creen que esto es verdad o no es verdad. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos seres que decidimos, que discernimos. Manipular. Cuando quiero manipular a los demás, quiero que hagas lo que quiero, ¿sí? ¿Cuántas veces queremos cambiar a los demás? Pero la verdad es que no podemos cambiar a los demás, ¿verdad? Muchas veces queremos cambiar a los demás para sentirnos mejor, pero la verdad es que yo puedo sentirme mejor, la verdad es que yo puedo ser feliz, la verdad es que yo puedo ser pacífico sin esperar de los demás. Yo puedo reencontrarme con esa paz, ¿muy bien? Y entrar a ese reconocimiento de mi mundo interior. Y así podemos encontrar, ¿no? Evitar, manipular, frustración, evitar el miedo. Cuando queremos evitar alguna situación, no quiero enfrentarme a algo, ¿verdad? Imagínense usted está enfermo, le dicen, oye, tienes que ir al médico, ve al médico. No, no quiero, es que me da miedo que me vayan a decir que tengo tal cosa. El ego te hace creer eso, ¿verdad? Pero la verdad es que solo por encarar y ser vulnerable, puedo restaurar mi fuerza. Y es lo que se llama resiliencia, ¿verdad? Hablar mucho. Cuando hablo demasiado, porque no sé si ustedes se han encontrado, si se encuentran con alguien que habla demasiado, ¿cuál será la razón? Tal vez quiere que lo escuches, tal vez quiere que no opines, ¿verdad? Porque quizás lo que digas no le guste, entonces por eso habla demasiado. Y no hay nada, la verdad es que no hay nada que nos disguste, ¿verdad? Esa es la gran verdad. Entonces nos estamos dando cuenta que realmente no hay correctos ni incorrectos, no hay verdades ni falsedades cuando estamos en esa conciencia original, pero sí podemos llevar una vida ejemplar desde la conciencia correcta. Una vez alguien me decía, oiga, ¿y si mi hijo se está portando mal y está haciendo algo incorrecto, entonces no lo tengo que corregir? Y la verdad es que no, no lo tenemos que corregir. ¿Sí? ¿Creen que estoy de acuerdo? ¿Estoy diciendo la verdad? ¿No tenemos que corregir a los hijos?
¿Ustedes qué opinan? ¿Los tenemos o no los tenemos que corregir? Pues la verdad es que no los tenemos que corregir, pero sí los podemos guiar. Esa es otra cosa, ¿ya? Podemos guiarlos, podemos encaminarlos, enseñarles qué es lo bueno. Esa es una forma de educar, sin imponer, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante entender. Cuando yo trato de corregir, lo hago desde ese ego. Y entonces, ahí es cuando viene el conflicto, ¿ya? Si me resentirme, me siento resentido, no me tomaron en cuenta. Imagínese usted, está en su trabajo y elabora el mejor proyecto de su vida. Está frente a su jefe. Usted siente que este proyecto es lo mejor. Y cuando usted lo presenta, su jefe lo ve y dice, wow, está fantástico. Vamos a ponerle a Gutiérrez para que lo lleve a cabo. Y se olvida de ti. Entonces, ¿qué sientes? Me siento rechazado, ¿verdad? Y entonces comienzo a tener una actitud de resentimiento. Y comienzo hasta a pensar, ya no voy a dar más de mí. ¡Ja! Y además, él tiene la culpa de mi pérdida. Pero la verdad es que no fue esa la razón. La verdad es que estuve atado, tuve expectativas de ese resultado. Estuve atado a la idea de la oportunidad. Y como no se me la dio, por eso me sentí triste, decepcionado. O sea, ¿qué me hirió? ¿Me hirió que no me tomaran en cuenta? ¿O me hirió el hecho de que yo mismo me até a esa oportunidad? Como decía alguien, si yo siento que este proyecto funciona, pues me lo llevo al otro lado y me lo llevo a otro lado y listo. Pero no tengo por qué sentirme rechazado o triste, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a encontrarnos frente a algo bien interesante. Este es el proceso ya en una forma gráfica. Soy yo quien va a decidir con qué pensamiento, qué calidad de pensamiento usar. ¿Qué sucede cuando soy demasiado reactivo ante las situaciones? Imagínese usted, viene una situación bien fuerte ante usted. Alguien grita o alguien dice algo. Y entonces tengo esa actitud de respuesta inmediata, ¿ya? Sin previamente evaluar, discernir lo que estoy pensando, sino que respondo de una manera directa. Entonces, mi mente va a ser una mente de mendigo, va a estar conectada simplemente con deseos egoístas. Esos pensamientos van a ir directamente hacia las acciones y no van a pasar por un proceso de evaluación, mucho menos de discernimiento, ¿ya? Y entonces, mucho menos voy a decidir si esto que estoy pensando es lo correcto y lo llevo a la acción. Es lo que hacía el fumador, ¿ya? El fumador decía, bueno, ya voy a fumar, voy a fumar para ver qué tal lo fumo y lo llevo a la acción. Entonces, en la acción voy a ser engañado. Voy a experimentar derrota a través del sentido físico, ¿verdad? Ya sea a través de la visión, a través de la boca, a través de los oídos. Alguien me dijo algo, me habló cosas erradas de alguien y yo presto mis oídos para escuchar eso, ¿verdad? Yo presto mi boca para hablar acerca de eso. Y es verdad, me hablan mal de alguien y yo comento también, sí, yo también lo vi. Es decir, no discierno. ¿Qué sucede? Ese ojo, ¿verdad? Ese ojo o tercer ojo está dormido, está con sueño, está débil, ¿verdad? Entonces no es capaz de evaluar, no es capaz de discernir, no es capaz de decidir, sino que directamente pasa a las acciones. Ese filtro de ese intelecto está dañado y va hacia allá, hacia las acciones. Al principio se siente cómodo, ¿verdad? A veces sucede, no sé si ustedes se han dado cuenta, hay personas que, por ejemplo, están muy estresadas, te cuentan, estoy muy estresado, no aguanto más esta situación, este trabajo me agobia, el hogar me tensa, esto me tensa, y te hablan mucho del estrés.
Pero cuando tú les dices, ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a leer esto que es positivo o vamos a escuchar esta charla que es positivo, te dicen, es que no tengo tiempo, ¿verdad? No tengo tiempo. ¿Qué sucede? Que aunque les parezca extraño, estamos cómodos, estamos enseñados a esa zona de confort. Ya nos hemos enseñado a eso. Del estrés, me doy un masajito, ya me relajo, ya se pasó. Y pienso que así es la vida. ¿Qué sucede? Como llevo a cabo esta acción va a crear dentro de mí interior hábitos. Esos hábitos van a emerger después otra vez como deseos. Volvamos al fumador. El fumador pensaba que era lo correcto. Sí, fumar me da paz, me da tranquilidad, me da alegría. Lo llevo a la acción, sí, me fumé. Y el hábito, digo, bajo una conciencia errada de ego o falsa identidad, ¿verdad? Me identifico como el fumador. Y entonces digo, wow, esto me hizo sentir bien la vez pasada. El deseo me inunda nuevamente de fumarme otro. Entonces, esta mente llena de, influenciada por esa creencia del ego y ese deseo egoísta, dice, bueno, sí, fumémonos otro que no va a pasar nada. Y entonces otra vez el intelecto ni se molesta en despertar, abrir su tercer ojo, porque ya sabe que la acción se ha vuelto autómata prácticamente, es como un piloto automático y paso directamente a la acción. Se repite. Y así se repite este ciclo vicioso negativo y así es como se crea un ciclo negativo. Lo interesante es que con el transcurrir del tiempo ya la cosa cambia, porque de pronto puede ocurrir que el cuerpo ya comience a sentirse mal. Y entonces ahí es cuando te dice el doctor, te dice, mira, lo que pasa es que tú has estado fumando mucho y entonces tu cuerpo está mal. Y entonces empiezo ya a salirme de esa zona de confort y empiezo a sentir otra cosa. Es decir, empiezo a sentir desagrado. El desagrado ya me está preparando a mí para cambiar. ¿Qué cosa? Cambiar ese hábito. Pero aquí viene lo interesante. Es que yo realmente no puedo cambiar un hábito. Pero lo que sí puedo hacer es reemplazarlo. Ahora, vamos a aprender cómo es posible que yo pueda reemplazar un hábito. Aquí es cuando vamos a pasar del lado negativo al lado positivo. Voy a dejar de ser esa mente de mendigo que se dejaba llevar por el deseo limitado de las cosas, de las situaciones, de las tentaciones que se presentaban afuera, incluso adentro, porque el deseo es algo interno, ¿ya? Y vamos a transformarnos en aquel que tiene una mente de emperador, ¿sí? ¿Qué es el que tiene una mente de emperador? Un emperador es aquel que está libre de las preocupaciones. Cuando hay deseos, estoy preocupado. Me deja en paz, ¿verdad? Entonces empiezo a anhelar algo. ¿Mm? Cuando me vuelvo un emperador, ¿el emperador dónde se va a sentar? Un emperador, un rey, se va a sentar en un trono. Y ese trono está en lo más profundo de nuestro ser, en lo más interno de nuestro ser. Y ese trono es el trono del emperador, del ser espiritual o alma. Es decir, ese trono del corazón, pero no este físico, sino ese trono del corazón espiritual. Y dentro de ese trono podemos experimentar la belleza natural de nuestro propio ser. Así como cuando veíamos la imagen, ¿verdad? Que meditamos hace un momento. ¿Por qué creen ustedes
que al observar esa imagen, de pronto nos traía mucha paz, nos recordaba mucha tranquilidad. No sé si a ustedes les ha pasado cuando observamos un lugar hermoso, lindo, limpio, tranquilo, nos inspira paz, nos inspira tranquilidad. Simple. La respuesta es sencilla. Porque nuestro trono, nuestro corazón interno y espiritual está hecho de esto: pureza, paz, alegría, contentamiento o contento, estabilidad y dicha. Dentro de este trono espiritual del alma, de la conciencia del alma. Entonces, ¿qué es la conciencia? La conciencia no es otra cosa que ese estado espiritual, ¿verdad? Esa conciencia, ese estado de estabilidad, de tranquilidad innato que tenemos ahí adentro. El ego es solamente las capas, ¿sí? Yo me pongo a pensar, el ego es como las capas de las cebollas, capas tras capas tras capas, ¿sí? Esa conciencia de creernos la parte física, la parte material, ha creado falsos yo, ¿sí? Falsas identidades. Nos ha hecho creer que somos el título que profesamos de pronto, la ocupación, el nombre, la fama, el renombre, ¿verdad? Y empezamos a tener creencias en base a eso. Y empezamos a sentir que ese ego debe ser satisfecho, pero la verdad es que mientras más tratamos de satisfacer ese ego, más vacío se siente nuestro corazón. Porque ese ego no forma parte de nuestro corazón. Pero lo que sí forma parte de nuestro corazón son todas estas cualidades innatas que las mencionamos hace un momento. Esa pureza, esa paz, esa alegría, esa estabilidad y esa dicha, que están dentro del alma, dentro de ese ser o entidad espiritual. Y entonces este emperador, al dirigir la energía de sus pensamientos hacia ese trono del corazón espiritual, empieza a crear otro tipo de pensamientos más puros, pensamientos elevados, pensamientos de alegría, sentimientos de amor, sentimientos de paz, de felicidad, y empieza a ver que ellos están ligados o conectados con estas cualidades innatas dentro de la conciencia, ¿ya? Y eso hace que el intelecto haga esto, ¿ah? Despierte, ¿sí? Ese intelecto o tercer ojo se despierta cuando yo, este emperador, ya no me preocupo por estos deseos limitados que siempre van a estar ahí viniendo. Porque no podemos pensar que estos hábitos o estos deseos limitados no van a tratar de venir. El ego va a tratar una y otra vez de recuperar ese trono. Sin embargo, una vez que hemos probado esa dulzura, esa conciencia de alma, ese tercer ojo del intelecto se abre y dice, ok, yo obedezco solo a mi amo. Y mi amo es el emperador. Así que, mente, te ubicas, ¿ya? Entonces, esta mente y este intelecto vienen a ser como los ministros de este emperador, ¿ya? El emperador se sienta en su trono y dice, aquí estoy, he vuelto, ¿ya? Aquí estoy, reclamando mi lugar, ¿sí? Y este emperador dice, ok, esto es lo que soy: pureza, paz, alegría, contento, estabilidad, dicha. Todas esas cosas que recibía de afuera eran limitadas. Se acaban. Las cosas materiales, tarde o temprano se acaban. Podemos recibir paz, podemos encontrar felicidad afuera. Sí, las podemos encontrar. Podemos encontrar paz, felicidad, amor en alguien más, podemos encontrar en un carro, podemos encontrar en cualquier objeto que compremos, pero mañana se rompe, se acaba y se acabó.
Y entonces el ego se encarga de engañarnos de esa manera. Sin embargo, una vez que empezamos a crear nuevos pensamientos puros basados en nuestra conciencia real, ya el ojo del intelecto se abre y ya va a ser muy difícil ser engañado. Estas acciones, estas evaluaciones que vamos a hacer, este discernimiento que vamos a hacer y las decisiones que vamos a tomar van a llevarnos hacia la victoria. Pero aquí hay que entender un poquito, la victoria no siempre no quiere decir que tanto la victoria externa, que todo me fluye, que todo sea bonito, no, sino más bien la victoria sobre mis sentidos, la victoria a no ser engañado por los ojos, la victoria a no ser engañado por la boca, la victoria a no ser engañado por mis oídos. Y entonces las acciones van a ser más precisas, más elevadas. Y eso es lo que va a formar un nuevo hábito, un nuevo carácter, una nueva personalidad que va a reemplazar a estos hábitos viejos, podríamos llamarlos así, de los cuales nos queremos deshacer. Estos viejos hábitos, ya, por falta de atención, se podría decir, se van a debilitar, porque ya no va a haber una reacción inmediata como ocurría antes, sino que cualquier deseo que venga del pasado va a ser discernido, va a ser evaluado y va a ser detenido por ese tercer ojo del intelecto. ¿Ya? Muy bien. Y entonces, aquí nos podemos encontrar frente a una preciosa imagen. Vamos a poner una música suave. ¿Y qué les parece si vamos a hacer una meditación? Los invito a hacer una meditación para experimentarse a ustedes mismos como ese emperador, como esa emperatriz sentada en ese trono de su autoconciencia. Entonces, mientras escuchamos la música suave, vamos a viajar una vez más con nuestros pensamientos. Vamos a dejarnos llevar. Y ahora vamos a cambiar de escenario. A todos nos gustan los prados, ¿o no? Observemos esa imagen. Imagínate caminando en un hermoso prado. Observas la luz del sol. Brillante, pero que no quema. Y tú comienzas a caminar por ese prado de flores. Respiras profundo y percibes las fragancias de esas flores. Continúas respirando suave y profundo y vas avanzando por ese verdoso prado y sientes, te quitas los zapatos y sientes la suavidad del lugar, como masajea tus pies. Te sientes tan relajado que te puedes acostar en ese prado. Y ese prado te recuerda a tu conciencia, a tu corazón espiritual. Ese prado te recuerda a esa pureza del aire espiritual, ese oxígeno espiritual que sientes
en ese estado elevado. Te oxigenas con tu propia paz, con tu propia tranquilidad y quietud. Ahora, mientras estás en ese estado de calma y quietud, concéntrate en ese sol que brilla encima de esas flores. Y piensa, soy como ese sol que irradia luz, que da vida a ese prado lleno de flores. Yo soy ese emperador que ha decidido despertar, que ha decidido sentarse en este trono elevado. Y desde aquí puedo observar la belleza, el interior de mi conciencia, llena de tanta paz, tanta pureza y quietud. Soy ese punto de energía gobernando mi mente, mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos. Soy ese punto de energía tomando decisiones, discerniendo, evaluando. Soy ese ser espiritual. El amo y el creador de mis propios pensamientos. Om Shanti. Muy bien. Y así poco a poco, la idea es poco a poco, a través de estos pequeños momentos de silencio, ir acercándonos más y más a ese estado profundo de conciencia. Cuando somos esos emperadores y hemos descubierto que dentro de nosotros podemos ser victoriosos, ¿verdad? Sobre lo que pensamos, podemos discernir, podemos escoger. Ya no somos subyugados por ese ego. Y recordemos que los egos, ¿sí? El falso yo, la creencia de creernos simplemente seres corporales, ha hecho que nazca esa creencia errada o falsa, ¿verdad? Trayendo consigo lujuria, ira, arrogancia, apego y avaricia, que son los vicios. ¿Por qué? Porque el ego necesita satisfacerse. Y recuerden que el ego, lo que tratamos de hacer a través del ego es simplemente tratar de aplastar al resto. Cuando tenemos esa conciencia de ego,
creamos esa conciencia de ganar a toda costa sobre los demás, de competir sobre los demás, ¿verdad? Entonces, muchas veces los demás no van a dejarse, obviamente, porque también están pasando por estos mismos procesos de ego. Entonces, imagínate, el mundo se ha vuelto, imagínense ustedes, eguitos por todos lados, luchando unos contra otros, ¿ya? Y cada uno de ellos usando las armas, ¿ya? Entonces, el ego tiene sus armas, así como la conciencia pura y elevada del alma tiene sus armas, que son las virtudes, el ego también tiene sus armas. ¿Y cuáles son sus armas? La lujuria, la ira, la arrogancia y el apego y la avaricia. Pero aquí nos vamos a dar cuenta de algo maravilloso. ¿Qué es realmente la lujuria? ¿Qué es realmente la ira? ¿Qué es realmente la arrogancia? ¿Qué es realmente el apego? ¿Y qué es realmente la avaricia? Estos vicios del alma son simplemente la degradación de nuestras virtudes. O sea, lo que un día fue pureza, ¿sí? Lo que un día fue pureza se degradó, ¿verdad? Debido a la conciencia de cuerpo o el ego, se degradó en lujuria. Lo que antes era amor, paz, se degradó, se volvió ira. Lo que antes era humildad, ¿verdad? Expresada de una manera bella, de una manera natural, ¿m? Se fue degradando a medida que nos fuimos llenando de capas o de falsos yo, se volvió arrogancia. Ese amor puro, verdadero, innato del alma, de ver a los demás como almas, de tener sentimientos puros, buenos deseos, no solamente por nuestros seres queridos, inmediatos, sino de ver a toda la humanidad como familia. Hubo un momento en el mundo, en toda la historia del mundo, que nos veíamos a todos como hermanos y esa conciencia era universal, ¿ya? No era limitada solo a una familia inmediata, sino que teníamos esa visión ilimitada de ver a todos como almas hijas de Dios, hermanos. Pero debido a que fuimos cayendo en esa conciencia de lo limitado, se volvió apego. Este es mi familia, este es mi amigo, mi casa. Entonces, todo lo mío, pero tuyo no. Entonces, se fue creando ese apego. Lo que antes fue generosidad, bondad, se volvió avaricia. Esto es mío, ¿ya? Y entonces el ego hace eso. Y la verdad es que mientras más quiero satisfacer ese ego, más tendré que incurrir en estos vicios. Y la otra verdad es que soy un ser espiritual y no importa cuánto intente satisfacerlo a este ego, ¿verdad? Mi corazón seguirá sintiéndose vacío, porque lo estoy dejando a un lado. Y recordemos que ese corazón espiritual es la conciencia de alma, donde yo, el emperador, tengo que sentarme. Cuando trato de satisfacer este ego, lo único que termino haciendo es competir con otros. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede cuando una persona tiene ira y le grita a una? Si la otra responde, ¿verdad? Comienzan a argumentar. La una dice tener la razón y la otra dice tener la razón. Y entonces se crea una competencia entre vicios, entre la ira de esta persona y la ira de esta otra persona. Y mientras estos dos eguitos comienzan a luchar, las almas están noqueadas por acá, ¿verdad? Entonces estamos prácticamente viviendo en un mundo de noqueados, ¿sí? Cuando estamos incurriendo de una u otra manera en los vicios. Es su papel crear caos, ¿verdad? Eso es cuando empieza a abrir ese tercer ojo del intelecto, se crea una nueva conciencia y empiezo a pensar, ok, vamos a cambiar esta forma de pensar. Es su papel crear caos, pero el mío es tolerar. ¿Y qué significa tolerar? Tolerar no es aguantar, ¿sí? Como
como que te intentas coger una manguera y empiezas a apretarla hasta que se hincha y llega un momento en que esa manguera va a explotar. No se trata de eso. Tolerar significa no dejarme afectar, ¿sí? Pero yo no me puedo dejar de afectar si me quedo en esa conciencia de ego, identificándome con el papel, es decir, identificándome con el ego herido. A veces puedo decir, me gritó, a mí, al licenciado, me gritó, me identifiqué con el papel. Entonces me insultó, ya no lo voy a escuchar. Y guardo silencio, pero mentira, por dentro estoy que pienso, ay, mira, me trató, mira lo que me dijo, ¿verdad? Y entonces estoy aguantando esa ira, hasta que llega un momento que esa manguera va a explotar. Entonces, de eso no se trata. Tolerar significa conectarme con ese amor, con esa misericordia, con esa compasión que está dentro de mi ser, con esa pureza que está dentro de ese trono, de ese corazón del alma. Y llenarme de tanta paz, llenarme de tanto amor, que puedo desbordar ese amor y compartirlo con los demás. Eso es tolerar, ¿ya? Todo este trono, esta conexión con mi trono, es hermoso, ¿ya? Es hermoso sentarse ahí. Pero aquí viene la situación. ¿Cómo hago para mantenerme ahí y no moverme? Aquí es cuando entra el papel de alguien muy importante en mi vida. Y creo que en la vida de todos, ¿sí? Nosotros, no, cuando vamos por el camino de la vida, ¿verdad? Vamos avanzando. Siempre vamos a encontrar obstáculos. Eso tenemos que tener claro. Siempre, siempre va a haber obstáculos en la vida. Si yo en este momento les dijera a ustedes que no van a encontrar obstáculos, créanme, les estoy mintiendo. Pero obstáculos van a haber, siempre. Siempre va a haber alguien que nos difame, siempre va a haber alguien que diga cosas erradas de nosotros, pero lo que tenemos que hacer es mantenernos en ese trono, ¿ya? De ese emperador libre de preocupaciones mientras avanzamos. ¿Qué preferimos? ¿Llevar una corona de emperador o llevar una canasta de preocupaciones mientras avanzamos, ¿no? Entonces yo creo que todos iríamos llevar una corona, pero esa corona necesito mantenerla mientras avanzo. Y el único que puede hacer que yo mantenga esa corona es aquel ser que jamás se va a perturbar, jamás, ¿verdad? Ese ser extremadamente puro, ese ser, esa fuente de energía suprema, ese ser insacudible, inamovible. Nosotros hemos sido capaces de entender que no somos esa parte física, sino que somos ese ser espiritual. Y entonces Dios también tendría que ser ese ser espiritual, un ser espiritual como nosotros. La diferencia está en que Dios mantiene esa conciencia. Él se mantiene sentado en ese trono de esa conciencia de alma. Dios también es ese ser, un ser espiritual, un ser de luz divino y puro, como yo, el alma. Pero, ¿cómo puedo hacer que esa conciencia se reconecte con Él? La meditación es una herramienta, la meditación Raya Yoga es una herramienta que me va a ayudar a crear un enlace, una conexión, una unión o comunión con Dios. Y Dios, a través de ese poder de introversión, va a hacer que yo refuerce esa conciencia, ¿ya? Y mantenga puesto esa corona de emperador, mantenga sentado en ese trono de emperador. Él va a hacer que yo no me sacuda, porque no hay mejor ejemplo que Él. Dios no tiene un cuerpo físico, ¿sí? El ego ha hecho
que yo crea que Dios es físico. El ego ha hecho que yo crea que Dios es sutil. Por eso es que lo he buscado en lo físico. Así como busqué la paz en lo físico. Así como busqué la pureza en lo físico, busqué el amor en lo físico, en los demás, en las personas, en las cosas, busqué lo físico. Busqué todas esas cualidades en lo físico. Entonces voy a buscar a Dios en lo físico. Sin embargo, cuando salgo de esa conciencia de falsos yo y entro a la conciencia real de que soy un ser espiritual, voy a pensar que así como tengo un padre físico, un padre de este cuerpo, también tengo un padre espiritual. Un padre físico me da una herencia física que es limitada, ¿verdad? Porque mi padre está conmigo, pero llega un momento en que ya no va a estar. Pero ese padre espiritual siempre va a estar conmigo. Y ese padre espiritual no es físico. Es ese padre que está más allá de lo físico. Más allá del sol, más allá de la luna, más allá de las estrellas, en una dimensión espiritual. Ese ser espiritual, ¿verdad? Que reside más allá de este universo incluso, yo puedo conectarme con él a través de esta conciencia de alma. Esta conciencia de alma se vuelve como un elevador. Decíamos hace un momento que cuando nos conectábamos con la belleza de nuestro ser interior, nos vamos a conectar con lo que es espiritual, con lo que es puro, con lo que es amor. Y entonces Dios es amor. Dios es ese océano de amor, ese océano ilimitado de paz, ese océano ilimitado de pureza. Y mis pensamientos me van a llevar hacia mi destino, hacia esa conexión con Dios. Entonces el alma va a empezar a experimentar esas olas de amor, esas olas de paz, esas olas de felicidad. La conciencia de ser un emperador libre de preocupaciones se va a fortalecer y voy a empezar a experimentar que la vida es más suave, que la vida es más luminosa, es más radiante. ¿Ya? Soy ese ser liviano, soy ese ser luminoso y voy a sentir que todo fluye. Esa es la experiencia. Es como si Dios me convirtiera en un ángel, ¿sí? Porque el alma en su estado de pureza, de tranquilidad, es como un ángel que irradia paz, que irradia felicidad, que irradia alegría, que irradia contentamiento. El ángel no solamente es ese que vuela, sino que estando en la tierra irradia armonía, irradia pureza, irradia amor y está presto no solamente para llenarse con esas cualidades de Dios, sino para compartirla con los demás a través de esa conexión. Entonces empezaremos a sentir que realmente no estamos haciendo nada, sino que simplemente es esa conexión con Dios, que es Dios, que irradiando su paz, irradiando su amor sobre nosotros, se transmite hacia los demás. Somos su instrumento para servir a los demás. Entonces, ese tercer ojo no es otra cosa que nuestra facultad correcto. Con los dos ojos físicos vemos lo físicos, lo que es físico. Pero con el tercer ojo podemos ver lo no físico, lo espiritual, aquello oculto, aquello que nos puede engañar, aquella ilusión, ¿verdad? A veces vienen demasiado tipo de pensamientos en nuestra mente, puede emerger. Como decía hace un momento, vienen del pasado, ¿verdad? Vienen de los hábitos pasados. Y ellos van a emerger. Pero si ese tercer ojo del intelecto, que es la facultad del alma, está abierto,
está atento, Dios abre ese tercer ojo. Cada vez que nos consideramos almas y recordamos a Dios, esa pureza de Dios purifica ese tercer ojo del intelecto, ¿ya? Y ese tercer ojo va a ser capaz de drenar, de separar aquello que me es útil de lo que no me es útil. Hace un momento decíamos que cuando no le prestamos más atención a lo inútil, ¿qué le sucede? Se debilita. Entonces, si queremos terminar esos hábitos viejos, los cuales nos han causado muchos estragos, tenemos que purificar ese tercer ojo del intelecto. Entonces, ese amor de Dios, esa paz, esa pureza de Dios, es como un ungüento que cae en el ojo del intelecto. Y ese ungüento que cae en el ojo interno, ¿ya? El alma, ese intelecto se va a liberar de ese daño que ha recibido a través de lo negativo. Los pensamientos inútiles, los pensamientos negativos han dañado al intelecto, lo han debilitado, lo han dormido. Mientras que los pensamientos puros, purificados por la pureza de Dios, lo revitalizan. De ahí es que si ustedes se dan cuenta, la palabra Dios en inglés, God, G-O-D, significa Generator of Divinity, que significa generador de la divinidad. Entonces, cuando yo, el alma, conecto mente y conecto mi intelecto juntos con Dios, entonces Dios hace al alma divina, ¿sí? Incluso podemos tener estas cualidades, pureza, las tenemos dentro de nosotros, amor, paz, felicidad, pero Dios hace estas cualidades innatas del ser, las vuelve divinas y nos convierte en seres divinos. Ahora, para terminar, imagínense si hemos sido capaces de crear un mundo como el que vemos ahora, en base a nuestros eguitos, unos tras otros eguitos, y todos estos eguitos en conjunto han creado un mundo caótico como el que vemos ahora. Ahora imagínense que no podemos juntos con Dios crear un mundo mejor donde vivir, limpiando ese tercer ojo del intelecto, purificando ese ojo del intelecto, a través de esa conciencia pura, porque vamos a empezar a chequear, vamos a empezar a discernir mejor qué es lo que debemos hacer para bien, ¿sí? Y para bien. Bueno, entonces juntos podemos crear un mundo mejor. Antes de concluir, vamos a hacer vamos a escuchar una suave música, ¿sí? Para contestar alguna pregunta, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en base a lo escuchado, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña relajación, ¿ya? Entonces cómodamente, respiremos hondo, profundo. Dejemos que la mejor de nuestras sonrisas emerja en nuestro rostro. Y mientras escuchamos la suave música,
Visualicemos esa imagen frente a nosotros. Observemos el océano. Así como el océano revienta sus olas en las orillas y crean ese ambiente de paz, de quietud. Sentado en la orilla del océano, siente como las olas del océano bañan tus pies. Y sientes la frescura del agua. Sientes la tranquilidad del ambiente. Ahora, imagina que vas hacia tu interior y en el centro de tu frente visualizas un sol, un pequeño sol diminuto, como aquel que brilla en la playa. Siente que tú, el alma, estás brillando en el centro de tu frente como una pequeña estrella pacífica, tranquila y serena. Y mientras experimentas esa paz, esa quietud, te vuelves más y más consciente de esa belleza, de tu naturaleza interior. Y poco a poco vas sintiendo que tu cuerpo se va disolviendo como la arena de la playa. Tus pies desaparecen, tus piernas desaparecen, llevadas por el viento. Y cada parte de tu cuerpo se disuelve y solo queda ese punto de luz en el entrecejo que se va elevando más y más arriba, más allá incluso del sol físico, la luna y las estrellas, hacia una dimensión de luz rojo-dorada. En esa dimensión de paz, de quietud, de confort. Y en este lugar de paz y de quietud existe verdadera paz. Y tu mente se conecta con este océano de la paz, este océano del amor, divino y puro. Y sientes como Dios baña las orillas de tu mente con tanta paz y tanto amor. Y esas olas de Dios
se lleva toda la carga, todo el peso que pueda haber en tu interior. Dios, como el océano, arrastra todo su impuro y se lo lleva. Y al regresar esa ola a ti, te devuelve pureza, amor y felicidad. Te llena de dicha, te llena de paz. Y tú eres un punto de luz sumergido en este océano divino, en este océano de amor puro. Dios, ese punto de luz, este ser viviente, siente que te has encontrado con Él. Y nadie te puede separar, no hay terceros, solo tú, el alma y Dios, el alma suprema, el punto de luz incorporal. Y ahora vamos regresando de esta linda experiencia. Vamos retornando lentamente. Una vez más, visualizo esta sala, este momento, este encuentro. Y lo más maravilloso es que mientras estoy moviendo mis manos, mis pies, la experiencia de estar más allá continúa. Si tengo los ojos cerrados, los abro y estoy de vuelta aquí. Om Shanti. Om significa yo soy un alma. Shanti, de paz. Om Shanti. Lili, Sandra me había pedido que vamos a presentar dar la parte a Liliana, ¿ya? La Liliana es la coordinadora de Brahma Kumaris, Guayaquil. Entonces, vamos a darle el paso a la hermana Liliana. Ella es la coordinadora del centro. Ella fue mi maestra. Y gracias a ello, pues, estoy aquí formando parte de Brahma Kumaris, compartiendo con ustedes. Y si ustedes tienen alguna pregunta, pues pueden escribir en el chat. Quieren hacer alguna pregunta. Por ahora, pues paso a Liliana María, ¿no? Muchas gracias a todos. Bienvenida, Liliana. Si estás ahí, no te veo. Ahí estás. Aquí estoy. ¿Sí? Oh, Liliana. Gusto, Liliana. Ok. Bueno, no, para decirles a todos que siempre bienvenidos a nuestras charlas. Ustedes pertenecen a nosotros. Están siempre en nuestro corazón. Somos una familia para que siempre estemos compartiendo estas cosas maravillosas y también luego vamos a organizar abiertamente para también escucharles a ustedes y escuchar sus experiencias, porque todo lo que ustedes viven también nos ayudan a nosotros a crecer y nos ayudamos todos a crecer. Siempre bienvenidos, muchísimas gracias, Gabriel. Así que ustedes son la razón por la que nosotros crecemos continuamente y que siempre estás, esto que les dimos, lo que Gabriel les explicó con tanto amor, que es la realización que él ha hecho en su vida, los cambios que ha hecho en su vida, las transformaciones que lo han hecho ser una persona con tanto amor para dar a otros. Y realmente solo es decir muchas gracias, Gabriel, muchas gracias porque sé que diste este taller con tanto amor. Muchas gracias para todos los que estuvieron.
Bienvenido siempre, gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por estar aquí, por su bella energía, por compartir. Yo sé que ustedes, todos ustedes los que están aquí, están creando una atmósfera tan linda. Jimena Caicedo pregunta, ¿qué pasa cuando alguien que se descarga? A ver, ¿qué pasa cuando está alguien que se descarga en mí para no hacer su trabajo? ¿Qué pasa cuando es alguien que se descarga en mí para no hacer su trabajo? Cuando observo que no hay balance, sino injusticia. Bueno, lo más importante aquí es sentarme en esa conciencia, ¿verdad? Hace un momento hablábamos de la conciencia. La conciencia, el trono del corazón. En ese trono del corazón no soy herido, no soy lastimado. Nadie puede lastimarme. ¿Sí? Cuando siento que estoy lastimado, de alguna manera me estoy identificando con el papel que desempeño, de alguna manera. Ese es el termómetro. ¿Ya? Alguien me preguntaba alguna vez, ¿cómo yo sé si el ego me está engañando? Es simple. Si yo me estoy sintiendo herido, si yo me estoy sintiendo lastimado, ¿sí? Entonces, en ese momento lo que necesito hacer es ir hacia adentro, sentarme en ese trono real de conciencia. ¿Quién soy yo? ¿Soy yo realmente la ocupación que estoy realizando? ¿Ya? Por ejemplo, si estoy en el trabajo, ¿soy yo ese trabajo? ¿Soy yo ese empleado? ¿Soy yo ese jefe? Si estoy identificándome con ese papel, fácilmente voy a ser herido porque no haga lo que yo quiero. Entonces aquí viene lo interesante. Yo no puedo hacer que los demás hagan lo que yo quiero, pero sí puedo guiarles desde una conciencia más pura. Miren, cualquiera es capaz de derretirse frente al amor. Eso yo lo he experimentado incluso con una personita muy chiquita aquí, que es mi hija. Eh, Créanme que ahora que estoy, por eso les digo que esto es una vida de experiencia. Ahora que me ha tocado quedarme en casa, ¿ya? Me he tenido que quedarme con ella como profesor de ella mientras las clases de Zoom. Y créanme que y soy licenciado, soy un maestro, pero nunca de niños. Y entonces créanme que manejar a un niño es otro mundo. Y al principio yo trataba de ser enérgico con ella, esto es así, esto es asado, pero ella no lo hacía, ¿verdad? No hacía el trabajo, pero cambié la modalidad. Dije, no, estoy sintiéndome frustrado, estoy sintiéndome mal. Mi ego se estaba sintiendo herido, porque detrás de la pantalla estaba la maestra que juzgaba al papá que no hacía que la niña responda. Y entonces yo decía, uy, se está fijando en que no está respondiendo y es mi culpa. Entonces yo sentía esa ira sutil. Entonces dije, no, tengo que hacerlo de otra manera. Y empecé a conectarme, a sentarme en ese estado real de mi ser. Dije, no, yo soy amor, yo soy amor, yo soy amor. ¿Cómo tengo que hablarle? Desde esa conciencia del amor, desde ese tono del amor. Y yo decía, bueno, voy a hablarle de esa conciencia de alma. Y empecé a hablarle de esa conciencia y ella decía, papi, ¿cómo lo hago? ¿Lo hago así? Y cambió su actitud y empezó a hacerlo. Eso deberíamos practicarlo. Siempre que vamos a reaccionar, siempre que vamos a hablar, hagámoslo desde esa conciencia de alma. Si tengo que quedarme incluso en silencio, tengo que hacerlo y hacerlo en esa conciencia de alma. Dice, ¿cuál sería la mejor manera de actuar cuando una persona llega atacando con sus palabras e insultando para no dejarnos llevar por el ego? Ya. Al principio veíamos un ejemplo, ¿no? De la tortuga. La tortuga, ¿no? Entonces la tortuga se protege. Es deber de los demás. No puedo impedir que los demás me ataquen. Si alguien está enojado o está teniendo ira, ya hace rato que la mecha de la ira se encendió. Eso no podemos apagarlo. Pero lo que sí podemos impedir es que yo me contamine con eso. ¿Y cómo puedo hacerlo? Simplemente enfocándome en mi cualidad. Ya, yo no soy esa ira que estoy observando, pero sí soy amor.
sea, sí puedo ser el bombero que apague ese fuego. ¿Y cómo puedo ser ese bombero? ¿Verdad? Y yendo hacia mi interior y buscando las herramientas necesarias. ¿De qué estoy hecho? Estoy hecho de amor y de paz. Y ese amor y esa paz combinados es la mejor mezcla para apagar un fuego. Y en este caso el fuego de la ira. Entonces, esa conciencia de alma conectada con Dios me va a dar el amor y la pureza, la paz necesaria para irradiar con pensamientos puros y buenos deseos a esa persona con ira. Bueno, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? No sé si hay otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, entonces les deseo una feliz noche, que la pasen bonito, increíble. Saludos a todos. Si gustan, pueden abrir los micrófonos si alguien tiene una pregunta o simplemente para agradecer. Yo, de mi parte, muchísimas gracias a usted. Le saluda Francisca Ibarra Argüello. Muchísimas gracias por vuestra charla que nos ha servido a mí, me ha servido mucho para calmarme, para hacer calmar la ira. Ha sido muy productiva. Felicidades, felicidades. Gracias. Buen inicio de semana, Para ti también. Aquí estábamos, Gracias. mi esposo Gildardo y yo. Soy Margot, Colombia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Quedamos muy felices y muy agradecidos con esta parte que tuvimos hoy. Muy bonita, muy linda. Me quedó en el fondo de mi corazón de que Dios es un océano infinito de amor, de pureza, de paz, de luz. Muchas gracias. Es el único. Ese es nuestro Padre ilimitado. Bueno. Bueno, si alguien más tiene algo que decir, pues con mucho gusto los escuchamos. Si no, pues terminamos esta charla con una meditación. Vamos a dar un segundito por si acaso alguien quiere decir algo, o si no, pues nos despedimos. Vamos a hacer meditación. ¿Okay? Bueno, vamos a sentarnos entonces cómodamente una vez más. Vamos a respirar profundo. Relajemos nuestro cuerpo una vez más, en un segundo. Llevemos la atención hasta el centro de nuestra frente. Y vamos a visualizar ese punto de luz allí, en el entrecejo. Siempre hemos escuchado hablar del aura y pensábamos que el aura estaba alrededor de nuestra cabeza. Pero ahora vamos a imaginar que esa aura está alrededor de ese punto de luz, en el centro de la frente. Yo soy ese punto de luz en el entrecejo, irradiando esa luz hacia las 4 direcciones del mundo, esparciendo ilimitadamente esa paz. Esparzo paz, irradio paz. Soy un alma de paz. Y en el siguiente segundo, vuelo hacia arriba. En un segundo, como un emperador libre de preocupaciones, vuelo más allá, hacia una dimensión de luz roja, dorada, y me conecto con ese océano ilimitado de paz.
Dios Padre ilimitado, el Ser Supremo, el alma suprema, y me baño con sus olas de paz. Y ahora, en compañía de Dios, visualizo desde arriba el mundo entero y esparzo esas olas, esos rayos de paz sobre el mundo entero. Siento que no hago nada. Sienta que simplemente esa pureza, esa paz de Dios es transmitida al mundo a través de usted. Dios está ayudando a crear un mundo nuevo a través de usted, el alma. Y ahora vamos regresando, cayendo con nosotros esa experiencia. Deje que esa energía, esa pureza de Dios brote a través de sus ojos. Está de vuelta aquí. Om Shanti. Saludos. Om Shanti. Om Shanti, muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Gracias. Gracias a ti, Sandra, también. Gracias, Gabriel. Gracias a todos. Feliz noche.